Y también estamos ahora con el gran Javier Iván Arenas, periodista, que está escribiendo unas columnas interesantísimas. Las están comentando por todos lados. Hasta Mariátegui lo he visto comentando las cosas que estás escribiendo. Lo estás haciendo muy bien, Javier. No, muchas gracias a ti. Siempre tengo un problema contigo. ¿Qué pasó? No sé si deciste Javier o Iván. Javier Iván, ahí está para... No te me pongas snob. No te me pongas snob. No, Iván, Javier. Iván, bueno, tú eres de guacho igual que mi papá. Soy provinciano, tranquilo. Bien, Javier Iván, a ver, estamos... yo he estado... Me has hecho pensar en las últimas columnas que has hecho, has tratado de definir un poco ese Perú que desde Lima a veces es tan difícil entrever. Sí, ¿no? Claro. Es medio brumoso todavía, aun cuando supuestamente hemos avanzado en el entendimiento de un país diverso, aunque no me gusta el término, pero difícil, complicado, diferente, a veces enfrentado entre sí mismo. Lo has hecho bien en varios de los textos que has escrito. En ese sentido, quiero preguntarte por esta mala lectura que algunos creemos que la izquierda, la derecha también tiene una mala lectura del país. Comencemos por la izquierda, que tiene del Perú. Incluso del Perú que no es Lima, sino del Perú que está completamente afuera de Lima. Mira, a mí me encanta este programa y me encanta conversar contigo porque además temas que de alguna otra manera son puntuales y son difíciles de tratar en otros medios que básicamente ponen inmediatez y esto, ¿no? Pero mira, hay una mala lectura del país. En el país en los últimos 30 años, 40 años ha emergido una nueva clase, una clase media emergente, una clase que principalmente está en las regiones, peleada a veces contra el Estado, al margen del Estado, al costado del Estado, sacándole vuelta al Estado. Informal o ilegal. Esta nueva burguesía, por así decirlo, en las regiones, básicamente es una burguesía anti-establishment. ¿Nuevos ricos? Nuevos ricos, pero además el Perú, la izquierda cree que el Perú popular es de izquierda. Eso es lo malo. Perdón, repítelo. La izquierda cree que el Perú popular y emergente es de izquierda. El pueblo, como el dicen. Pueblo, ¿ya? Okay. En el nombre del pueblo se dicen muchas cosas y en el nombre del pueblo Vladimir Cerrón dice que ellos son de izquierda popular y que el pueblo es de izquierda. El pueblo no es de izquierda, el pueblo tiene instituciones. Cuando los liberales dicen hay institucionalidad, sí, pero los liberales piensan que hay una institucionalidad formal, pero en el Perú hay una institucionalidad informal, popular, que es muy conservadora sociológicamente. ¿Qué instituciones son esas? La familia, las tradiciones. No me estás hablando, que a veces la gente puede pensar institución, un edificio, con un letrero que diga ministerio, no, aquí no, que diga juzgado. No, aquí se trata de relaciones de cooperación, relaciones de competencia, en el que las sociedades se amarran, las sociedades se interconectan. Estas relaciones de este mundo popular, de este país popular, son sociológicamente muy conservadoras, muy profamilias, familia nuclear entendiendo, son muy tradicionalistas, son muy conservadoras en el sentido religioso. Entonces, aquí se suele utilizar mal los conceptos. Entonces, cuando tú dices el Perú es un país conservador, piensas que el Perú es un país de por sí o per se conservador, significa un país en el medioevo, un país antimoderno, ¿no? Entonces, no. Aquí conceptualmente, desde el punto de vista sociológico, el país es un país conservador y por ende va a ser un país políticamente conservador. Entonces, Pedro Castillo, en ese sentido, Pedro Castillo, acuérdate tú que Pedro Castillo era un conservador, porque Pedro Castillo estaba en contra de la ideología de género. Sí, claro. Entonces, Pedro Castillo representó estos sectores populares que vieron... Se peleó con los Javiares. Exactamente. Entonces, era un radicalismo no de izquierda, no de derecha, sino un radicalismo popular, anti-establishment muy fuerte, pero era conservador. Tal es así que las regiones del sur lo acompañaron, los movimientos conservadores, como básicamente las rondas campesinas, también lo acompañaron. Entonces estamos frente a un país que la izquierda no sabe interpretar. Vladimir Cerrón cree que la gente, hay un socialismo andino, la gente cree que eso no viene, eso es un largo debate, no solamente viene de Vladimir Cerrón, eso viene de Matos Mar, acuérdate, Matos Mar escribe en el 83 y dice exactamente en el prólogo, dice que esto sirva para el socialismo, en el desborde popular, claro, en el 83, él escribe en el prólogo, dice, 84 o 83, dice que este libro servirá para la consecución del socialismo del Perú, pero lo que hubo no era socialismo, lo que hubo fue una economía de mercado, lo que hubo básicamente muy popular, un capitalismo salvaje muy popular, que ahora puedes verlo en los mineros ilegales, en la tala ilegal, en todo este tipo de gente, ¿no? Entonces... Y es muy antiguo, ¿sabes por qué? El otro día estábamos hablando por WhatsApp contigo. Yo con Javier Iván tengo una relación bien agradable, yo lo considero un amigo mío y siempre chateamos. Muchas gracias. Y una de las cosas que estábamos chateando era sobre Caral, ¿te acuerdas? Sorprendidos los dos, admirados. Y mucho de me da la impresión de que mucho de este
esta cultura de mercado, ¿verdad? De este capitalismo popular, no limeño, sino bastante... Por así decirlo, ¿no? Capitalismo popular per se, o sea, del mundo popular. De este ánimo de ser emprendedor, el peruano, parte de nuestras culturas antiguas, sobre todo Caral, que era una cultura, de comercio y de intercambio abierto. Pero no solamente eso, adicionalmente, y eso es una cosa que es fundamental a lo que te voy a decir, adicionalmente a que la izquierda cree que el Perú popular es un Perú socialista, un país colectivista, el Perú es un país comunitarista, pero no comunista. El Perú es un país de comunidades, pero no de comunidades donde rige la propiedad privada informal. Pero adicionalmente eso con lo que tú dices, la izquierda, a partir de mayo del 68, incluso antes en el país, ¿no? Hay una especie de indianismo e indigenismo en la izquierda, de considerar que existen pueblos originarios. Mira, básicamente yo soy del trapecio donde está Caral, mi familia es de Huacho, mi familia es de Vegeta específicamente, Vegeta está en el trapecio, Vegeta se ha encontrado, Rocha lo ha encontrado, ahí hay un proyecto que se llama Proyecto Avichama, donde han encontrado, en fin, es hermoso, hace 4.500 años, en fin. No me hagas hablar de ese tema porque yo me apasiono con eso. Lo que te quiero decir es que, en términos de originalidad, entre comillas, mi familia sería más pueblos originarios que la familia de Guido Bellido, ¿me entiendes? Entonces aquí no es la competencia de quién es pueblo originario, no, eso es un absurdo que básicamente una construcción cultural antropológica que la izquierda académica ha incluido en las políticas públicas a punto de hoy de que se existen, por ejemplo, consulta previa a pueblos originarios. Consulta a pueblos originarios. ¿Por qué no hacen consulta previa a los descendientes de Caral que somos nosotros? Entonces, llevar a eso, ¿te parece? Es una ridiculez. Se politiza el asunto. Ridiculez, o sea, porque en una entrevista yo puedo decirle, a ver, el idioma yunga, y eso no lo digo yo, eso dice Torero, que además era huachano, el idioma quechua básicamente nace en la costa central. Entonces, los originarios fuéramos nosotros, si me pongo en el sentido de vamos a ver quién es más originario. Si me pongo ortodoxo, digamos. Yo soy más originario que Pedro Castillo, mi familia es más originario que Guido Bellido, más originario que cualquiera que viene del sur. Entonces, lo que te quiero decir es que ese no es el nivel. Lo que te quiero decir es que esta construcción antropológica de los pueblos originarios y que por lo tanto existiría minería ancestral es una construcción social, no cultural, es verdad. No es verdad. Hablar de minería ancestral pero no es verdad. Pero no solamente verdad. eso, la izquierda además se encargó propiamente de que eso no exista. Pero perdón, Javier, a ver, te lo voy a preguntar como el chico que no tiene el expertise que tú, pero que tiene preguntas en la cabeza. ¿Me estás diciendo que no ha habido minería ancestral como la izquierda dice en el Perú? No hay minería ancestral. Y en los libros de historia yo veo los pectorales de oro, veo los miles de toneladas que se llevaron los españoles de oro de acá. ¿Cómo la sacaron entonces? No, eso es minería histórica. En Perú hay minería histórica. Pero ¿cuál es la diferencia entre la minería histórica que ha habido y la minería ancestral? Porque la minería ancestral le pretende dar derechos que no los tienen. Esa es una cosa sencilla. Por ejemplo, dicen que la fundación de la minería ancestral incluso viene antes de la Fundación Republicana, pero la Fundación Republicana es básicamente la Constitución. En la Constitución hacen iguales a todos, por lo tanto todos ya no dejamos de ser ancestrales o no. Esto es una cosa bien tediosa que tenemos que conversarlo, pero es importante, porque mira, cuando se da la Revolución Francesa, es la izquierda la que iguala a todos. La izquierda dice, ya no existen los famosos patois, los famosos idiomas regionales. Aquí no existen ni valones ni flamencos, aquí todos somos franceses y punto. No, que yo soy, no. Uniformiza el asunto. Uniformiza a todos y ya no existen pueblos originarios. Por eso Francia no tiene el problema que tiene España. España tiene pueblos originarios, los vascos, los catalanes. En Francia no existe eso. Fue la izquierda revolucionaria la que iguala a todos y elimina los fueros. Ya tu ciudadanía no viene de la precedencia de dónde vienes, la procedencia de dónde vienes, sino básicamente tú, porque eres francés, tienes la ciudadanía francesa. Aquí la Constitución Liberal de 1821, 22, 23, 24, 23, 24, es decir, todas las constituciones que vienen hacia adelante son básicamente constituciones republicanas y liberales, en las que supuestamente tendrían que igualar a todos. Entonces todos somos iguales. Entonces se acabaron que tú eres huanca, que tú eres, en fin, tú eres quechua, tú eres aymara. No, tú eres igual ante todos. Eso hace la Constitución, igual ante todos. Entonces ya no existen pueblos originarios. Lo que hacían los franceses revolucionarios de izquierda contra los patois lo llevaban
a los curas y le metían cañonazos, porque no creían en eso. Aquí lo único es la igualdad ante la ley, punto, ¿me entiendes? Esa rica tradición de izquierda se ha eliminado, ya no existe. La izquierda cree ahora en fueros, la izquierda cree en antepasados, la izquierda cree que tú tienes más derecho por ser pueblo originario. Eso es lo que ha sucedido ahora. Entonces la izquierda wokista, la izquierda que no es jacobina, ha venido y mal interpretado todo y ha construido estos pueblos originarios de la nada. Todos vienen de algo originario. Y cuando tú me dices, ya, pero ¿qué pasa con estos pueblos nómades que aparecen de cuando en cuando en la selva peruana, en Purús, en Madre de Dios? Sí. Es que esos... No contactados, digamos. Los no contactados van a seguir siendo no contactados en medida de que no entran a la polis. En medida de que entran a la polis, es decir, a la polis peruana, en medida de que entran ya tienen derechos. Ya tienen derechos y deberes, ¿me entiendes? Entonces aquí ya no dejan de ser originarios para ser iguales a todos. Entiendo. Aquí lo que ha hecho la izquierda con ciertos liberales es que sus construcciones indianistas e indigenistas las ha puesto como política pública, de tal manera que hay unos pueblos que tienen más derechos que otros, pueblos originarios. Pero como te digo, si entramos en una competencia de quién es más originario, yo te aseguro que los descendientes de Caral son más originarios que los descendientes de Tiahuanaco. ¿Me entiendes? Porque estamos hablando de una ciudad, la polis, desde el punto de vista griego, occidental, ¿no? Entonces aquí la izquierda básicamente nos ha vendido una cosa que se llama minería ancestral, pueblos originarios, que tiene su correlación económica con la minería ancestral. La minería ancestral de los pueblos originarios, pero como te digo, desde el punto de vista de la propia izquierda, niego absolutamente la izquierda. A ver, Javier Iván, entrando al tema de la minería, porque es importante lo que tú estás diciendo, antes de eso quiero mostrarte un informe que ha preparado Juan Diego Berna sobre los nuevos ricos en el Perú por la ausencia del Estado. Ante la ausencia de un Estado han aparecido no sé si es una nueva casta, pero por lo menos son nuevos ricos. La burguesía, ¿no? Una nueva burguesía, diferente que la limeña o que por lo menos la tradicional. Y puedes tener una interpretación marxista también de eso, puedes entender. Explícamela después de la nota. Veamos el reportaje, por favor. Se ha convertido nuestro país en el campo perfecto para que uno pueda enriquecerse gracias a la ausencia del Estado. Es correcto, hacen libertinaje. Libertinaje es violar en nombre de la libertad los derechos de las demás personas. Vida, libertad y propiedad, eso está protegido, pero en ausencia del Estado hay libertinaje y viola derechos, asesinan. En el Perú de hoy, diversas actividades ilícitas han prosperado gracias a la ausencia del Estado, permitiendo que sectores como la minería ilegal, la trata de personas, el sector construcción y el financiamiento político ilícito se enriquezcan al margen de la ley. El fuerte se impone sobre el más débil y deja de guarnecer una población en medio del caos, del desorden, de la trata de personas. Es decir, es un infierno ese lugar porque el Estado no está haciendo su labor y la labor es solamente 3 nada más, no se pide más. Justicia, seguridad y obras públicas. Este infierno apunta a Patás, donde la minería ilegal ha generado una grave crisis de seguridad. Recientemente, 13 trabajadores de la empresa contratista R&R, vinculada a la minera Poderosa, fueron asesinados por presuntos sicarios y mineros ilegales. A pesar de que la zona fue declarada en emergencia desde febrero de 2024, las fuerzas de seguridad reaccionan tarde, evidenciando la inacción del Estado. El campo perfecto para que lluevan los miles de dólares no declarados. Bueno, es por sobredosis de Estado. ¿Qué quiere decir? Que está ausente donde debería estar presente y está sobrante donde no debería estar presente. Me refiero básicamente a seguridad, justicia y obras públicas es donde debería estar presente, pero eso no se observa en Patás. La trata de personas en particular se ha convertido en un negocio redondo para los más vivos del país, convirtiéndose en la segunda economía ilícita más lucrativa en el Perú, generando más de 1.300 millones de dólares anuales. Los tratantes obtienen alrededor de 28.875 soles anuales por cada víctima. Sin embargo, el Estado invierte apenas 12 centavos por persona al año para prevenir y luchar contra este delito, lo que evidencia una falta de asignación presupuestal significativa. O sea, la trata es una especie también de esclavismo no declarado
donde el Estado permite a través de sus malos funcionarios que pasen estas personas, porque todo el mundo sabe que hay esa modalidad, o sea, no es que nadie no lo sepa, sí saben que ahí ocurren ese tipo de delitos. Por otro lado, la pesca ilegal genera pérdidas aproximadamente de 500 millones de dólares anuales. El 91% del sector pesquero opera en la informalidad y mientras unos se compran sus más grandes embarcaciones, otros viven de la explotación indiscriminada de recursos marinos, afectando la sostenibilidad del ecosistema. Igualmente ocurre con los colectiveros en el sistema de transporte. Muchos de ellos ya tienen hasta sus flotas de taxis, por lo que vienen recibiendo, operando en la informalidad. No sé si me entiendo. O sea, lo que ha pasado es que este señor no se quiere registrar. Porque si se registra no va a ganar igual lo que está ganando. Además, lo van a controlar 4 autoridades y va a volver costoso su desempeño que está haciendo. Entonces, prefiere andar en la informalidad, pero hacer la actividad de transporte público no es ilegal. Ante la escalada histórica del precio del oro y la creciente expansión de la minería ilegal, algunos especialistas proponen que el Estado peruano asuma un rol activo como comprador directo del oro, especialmente en zonas de alta conflictividad como Madre de Dios, Puno o La Libertad. Sin embargo, ¿esto frenaría acaso el enriquecimiento de los informales? Eso va a generar corrupción también, de paso. O sea, los funcionarios que van a comprar van a estar pensando ya no en el interés del país, sino van a decir cuánto puedo sacar en esta compra, a ver. Esto abre el paso al financiamiento político donde pueden lavarse miles de dólares, pues la expansión de estas economías criminales es resultado directo de la ausencia y debilidad del Estado en diversas regiones. La falta de fiscalización, la corrupción y la impunidad permiten que actividades ilícitas hayan prosperado, afectando el desarrollo económico, social y moral del país. Se ha sumado a nuestra mesa redonda aquí en Betel Noticias nuestro buen amigo Cristian Rosas. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Fabricio. Politólogo, además. Siempre un gusto estar acá. Javier, no sé si se conocían antes, creo que es la primera vez. No es cosa, nos hemos escuchado. Bueno, son dos hombres inteligentes, por supuesto, va a ser sumamente interesante. A ver, acabamos de ver un informe de Juan Diego Berna relatando un poco esta nueva realidad, Javier Iván, de la que estábamos conversando. Estos nuevos ricos, esta nueva especie de burguesía que ha aflorado en un Perú que no quiere muchas veces tener nada con Lima y que han encontrado sus propias maneras de prosperar. En lugares en donde, por ejemplo, la minería está cundiendo, y en buena parte no es una minería formal, sino es lo que se llama una minería informal, ancestral, en algunos casos ilegal. ¿Cuál es la razón? ¿O cómo empezamos a solucionar este problema de la minería, Javier Iván? Mira, es un problema bastante álgido porque es un problema que no solamente... Es decir, cuando decimos minería informal o minería ilegal, no toda la minería informal es igual ni toda la minería ilegal es igual. Es decir, no es lo mismo minería informal en Patás como no es lo mismo minería ilegal en Ananea. Son cosas absolutamente distintas. Ahora, el minero informal no necesariamente es un minero de pico y pala. El minero informal también tiene recursos económicos. Mira, ve. ¿De tractor? ¿De volquete también? Pero evidentemente, ¿sabes cuánto cuesta minar 1 metro cuadrado de socavón en Patás? $800. $800 que serían... Diarios. $800 por el metro cuadrado. Ah, ok. Imagínate, necesitas 3 o 4 kilómetros para llegar a una veta. Hay 52 kilómetros de largo, básicamente, en promedio, de labor minera que van directamente a socavones de Poderosa, es decir, para tomar las concesiones de Poderosa. Entonces, aquí lo que sucede en realidad es que se están de alguna u otra manera idealizando. Yo no quiero criminalizar el minero informal, porque no podemos hacer eso, pero se está idealizando el minero informal como si el minero informal fuese de pico y pala, como si el minero informal fuese del día, y eso no existe, eso no hay. ¿Qué minero informal de pico y pala va a ser próspero en el país? No podemos avalar eso. Cristian, ¿tú qué opinión tienes sobre eso? Mira, primero creo que no debemos llamar a los nuevos ricos una nueva burguesía. Porque la palabra, el término burgués es un término ideológico que es una clase explotadora, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser la clase explotadora de los nuevos ricos? Es contradictorio, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno de nueva riqueza, lo cual es bienvenido y es algo positivo para el Perú.
El Perú ha sido bendecido con riquezas naturales. Esos es los minerales que nosotros tenemos en nuestra tierra. Sin embargo, tenemos un problema de legislación, es decir, la explotación de estos recursos lamentablemente no se da a todos por igual. En el Perú tenemos una dualidad que permite comercializar el oro. El diseño tradicional de concesiones mineras y el reinfo. Ambos son mineros legales, solamente que la gran minería y la retórica de la gran prensa lo llama informal. ¿Por qué informal? Si tiene amparo legal para comercializar. Informal es cuando no tienes amparo legal. Es la forma peyorativa de descalificar al otro marco jurídico, pero es tan válido como el marco jurídico previo. En Perú solamente existe minería legal, que le han clavado el chaplín informal, pero es un apodo, porque es legal, tiene amparo legal, y la minería ilegal. Entonces, cuando nosotros revisamos el espíritu de la ley, el propósito, como los griegos dirían, el telos, la Ley General de Minería del Perú dice que las concesiones se otorgan con dos propósitos: explorar y explotar. Sin embargo, en el Perú solamente se explota un porcentaje mínimo de lo que está concesionado. Es decir, más del 80% de las concesiones en el Perú están ociosas, no producen, no se explora. Y el Estado debería revertir eso, porque no se ha cumplido el propósito por el cual se concesionó. Ya, pero hay un abuso del derecho. Ya, te lo pregunto porque antes, afuera de las cámaras tú estabas mencionando, y había una idea interesante que tenía Javier Iván sobre el tema también, es que tú dices que el minero peruano tiene el derecho de serlo. Por supuesto tiene que el derecho sí, de ser por minero. Por supuesto. Por ejemplo, hace poco vi en las noticias que el alto comisionado contra la minería ilegal fue y reventó una retroexcavadora, maquinaria pesada, en Huánuco, porque habían unos mineros que supuestamente, bajo la lógica de este soldado, eran ilegales, ¿no? ¿Por qué? Porque están en la concesión de un francés que nunca ha pisado el Perú y que lo concesionó por $3 el año. ¿Cuál es el costo-beneficio de ir y meter bala a los peruanos? Lo lógico es revertir más bien la concesión al francés, que no ha hecho nada, no ha explorado, no ha explotado, no ha invertido, y otorgársela al peruano que lo está trabajando. Ya, que pero produzca. O sea, se tiene que premiar el trabajo. ¿Cómo se va a premiar un modelo que ha derrotado su propio propósito? El propósito de la concesión es explorar y explotar, no es especular, no es tenerla ociosa. Es más, Jesús mismo dijo, el hacha está sobre el árbol que no da buen fruto. Es contrario al reino mantener un sistema ocioso, especulativo. Ponte a pensar, si tú eres un gran continente y quieres apostar contra el Perú, concesionas todo para que nunca produzca, pues. Javier Y Iván. si alguien produce, ilegal. Javier Iván, ¿tú qué piensas de eso? Hay varias cosas. Lo que pasa es que el reinfo te da una condición que ni siquiera existe en la normativa, en vías de formalización. Eso sí existe. De plano sí existe. O sea, porque tú eres alguien que es evidentemente informal, en la que no cumples el proceso de formalización, porque el proceso de formalización tiene 5 o 6 pasos. Entonces, si tú no cumples eso, sigue siendo informal. Pero el reinfo a ti te da el limbo de estar entre la formalidad y la informalidad. Segundo, el problema no es aquí de las tierras ociosas, porque las tierras ociosas, básicamente, en la gran minería, no son tierras ociosas, tierras que están constantemente en exploración. Si no, no habría minería. El punto principal de la minería en el Perú es básicamente la exploración. Y la gran minería, el problema de la minería informal con la gran minería es solamente el 12%. Afecta a 3 o 4 empresas grandes, nada más, de la gran minería. Cuando dicen acá que la gran minería no quiere que el pequeño y mediano minero quiera ser formal o quiera tener minería, eso es falso, porque a quienes van a afectar es a este francés, ¿ya? Que no es dueño de una gran minera, que va a afectar a ti o a mí, que es dueño de una concesión pequeña, que no es dueño de una gran minera. Las grandes mineras tienen problemas, sí, pero es reducido. Ahora, cuando estamos hablando de mineros artesanales o mineros en vías de formalización, no estamos hablando de mineros de pico y pala. Estamos hablando de gente que tiene tranquilamente una planta de cianuración en Patás que cuesta entre 3, 4, 5, 6 millones de soles. Y eso está bien que lo tengan. Está bien que lo tengan. Está bien cumpliendo todos los estándares sociales ambientales. Nadie dice que lo tengan. Pero aquí lo que existe básicamente no es un minero que está siendo explotado por la gran minería. Es interesante lo que está diciendo. ¿Qué piensas tú? Que en el Perú debemos de tener un cambio de mentalidad, ¿no? Una renovación de la mente para que nuestros servidores públicos, nuestros asalariados estén al servicio de los peruanos. Por ejemplo, yo mandaría a todos los trabajadores del Ministerio del Ambiente a la zona minera, pues que ellos hagan el estudio de impacto ambiental, la declaración de impacto ¿Para ambiental. lograr qué? Para lograr que cuiden el medio ambiente. O sea, que estén al servicio. Para eso se les paga el sueldo. ¿Qué hacen acá en Lima? Que vayan. O sea, y el que le llaman
como digo yo, O sea, ¿tú estarías de acuerdo con mantener el Ministerio del Ambiente? para que sirva, pues. Ah, O sea, hacerlos trabajar. ok. Es decir, ese minero que se le descalifica como informal, porque repito, desde el momento que un pequeño minero tiene reinfo, tiene marco jurídico, es legal para comercializar. El proceso interno que complete el proceso de formalización, en la gran mayoría de los casos no se da por una razón sencilla, Fabricio. Porque para que se complete el proceso de formalización se requiere un contrato entre el concesionario y el invasor con reinfo. Pero, por ejemplo, en Chile, la empresa nacional minera y Sonami, que es la Sociedad Nacional de Minería, cuando existe este conflicto, no lo dejan a privados para que lo resuelvan, Si como no, en el caso del Perú. ¿el Estado entra? El Estado, a través del Poder Judicial, determina el costo-beneficio. Ya. ¿Qué beneficia más al Estado chileno? ahí ¿La les quiero- especulación o la explotación? Ya, ahí les La quiero hacer una explotación. pregunta. Pero- Ya estoy escuchando... Ya, pero ojo que en Perú, la extrema derecha, ahí sí digo extrema derecha, toma como ley sagrada que el Estado no puede intervenir en una disputa de Te pregunto privados. justamente Pero, eso. Yo ¿cómo que estoy no? escuchando ¿Por a qué no? gente de Que derecha. sí. A ver, Pero aquí hay otro tema que es importante de lo que ha dicho Cristian. ¿Qué te pide Reinfo? ¿Cuál es uno de los hay dos problemas en el Reinfo. Uno, el contrato de explotación, y dos, la presentación de Gafones, que debería estar en manos, o que mejor dicho, que las direcciones regionales de minería y Gafones son instrumentos de gestión ambiental. paréntesis pequeñito. Chicos, titular, minería, 2 puntos, el eterno problema en el Perú. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema allí? El problema, como lo ha dicho Cristian, un acuerdo de explotación, ¿ya? Y lo otro es los sigafones. ¿Qué es lo que ha hecho Minera Poderosa? Minera Poderosa ha hecho lo que Reinfo quiere. Es decir, ¿qué ha dicho? Vamos a llevar adelante un programa de formalización porque tengo el fenómeno de los mineros artesanales al frente, no puedo sacarlos porque ellos usufructan la labor que está ahí arriba, pero usufructan mi concesión, es decir, están invadiendo mi concesión. Entonces, no es como la presidenta dice, están subcontratando. Mentira, lo que está haciendo en realidad es haciendo un contrato de exploración contigo que yo no te puedo sacar para yo darte a ti, para ponerte a ti bajo estándares sociales, ambientales y para que no sigas contaminando los ríos en Patás. Entonces tú vienes, yo hago una alianza contigo, ya eres minero artesanal, no te estoy subcontratando, lo que te estoy haciendo es dando ese contrato de explotación. Ese contrato de explotación es justamente que pide Reinfo. Entonces este minero artesanal deja de ser informal y Poderosa le da el contrato de explotación y ya pasa a ser formal automáticamente. Te das cuenta que ahí, si tú le cambias el término, te vas a dar cuenta que lo que en realidad está haciendo Poderosa es un programa de formalización, programa de formalización que se ha venido abajo por dos cosas fundamentales. Primero, por las bandas criminales. Y segundo, por los especuladores locales, que básicamente son 5 o 6 familias que le dicen artesano, véndemelo a mí, no le vendas a Poderosa. Ya, esa es la pregunta que quiero hacerle a los dos. Cada vez más a gente de derecha estoy escuchando, Cristian, que está diciendo, la solución de esto es, se los pregunto, la solución de esto es un estanco. El Estado sea aquel el que compre el oro. Punto. No, se acabó, eso no tiene que ¿Se ver con puede la... eso? Sí, pero la compra no tiene que ver con la explotación. La compra es la parte final. Sí, claro. Actualmente el Perú exporta refinerías en el extranjero, lo puede vender al Banco Central de la Reserva. Pero el problema que estamos discutiendo es sobre la explotación, sobre el modelo de explotación, sobre la legislación de Exacto. explotación. Por ejemplo, yo creo que el modelo actual es un modelo caduco. En el caso del Perú, que es un país aurífero, donde hay mucha minería de oro, ¿por qué tendría que un pequeño minero ir a una concesionaria como si fuera propiedad privada? Una concesión no es sinónimo de una propiedad privada. Una concesión es una preferencia bajo ciertos deberes. Y por un tiempo establecido. me Claro, imagino. o sea, el deber es que tú explores y explotes. Pero si no vas a explorar, no vas a explotar, o te olvidas de explotar, el otro ya te ganó. Ya, pues esa partecita de ahí lo revertimos, se lo damos a él. Y se acabó. ¿Por qué va a tener que intermediar a través de contrato con la gran minería? Si ellos han debido haber cercado. ¿Pero por qué no han cercado? Porque si tú revisas qué tamaño es la concesión de La Poderosa, es 10 veces el tamaño de San Isidro. ¿Y dónde está su operación real? Es el tamaño del Golf. Es materialmente imposible explorar todo eso. Entonces todos esos lugares invadidos deben de revertirse, entregarse a los pequeños mineros. Se acabó el problema de minería informal. Pero hay un detalle también que es importante ahí. ¿Sabes cuántas mineras, cuántas bocaminas ilegales, informales tiene Poderosa? Solamente Poderosa. Yo no vengo a hablar, yo no soy vocero, a mí no me paga Poderosa, pero ¿sabes cuántos tiene? Tiene 455 bocaminas. Si hubieran ¿Quién? 1000. Pero O sea, ¿quién? A ver, no, lo- o sea, lo- no lo- lo que- es un delito. no te O digo, sea, no te digo que no sea un delito. la minería no te es digo una que- actividad te digo ilícita que como la droga, por te digo que ejemplo. no hay que Es un trabajo digno. no hay que criminalizar a la minería informal, pero tampoco hay que romantizarla. No, Ojo, no, hay no, que no. decir las cosas como son, aunque duelan, Pero y hay aunque, pero solamente eso,
Y aunque decirle al minero informal, oye, tú estás entrando a una concesión que no es tuya y por tanto ya no eres informal, eres ilegal, eso es necesariamente decirlo. Políticamente suena mal, sí. Bueno. Políticamente hay 500.000 personas, pero a mí no me pagan por ser político, a mí me pagan por decir a la gente la verdad. Y la verdad es que sí, necesitas declarar en emergencia la formalización en el Perú y solamente, Mira, además de eso, porque si declaras eso, lo que harías es reconocimiento de derechos a estos mineros informales que sí son... Sí, sí. Cristian, dale. Yo creo que precisamente para lograr lo mismo que ha comentado, se le tiene que otorgar al minero pues el rango jurídico de minero formal, legal, darle su concesión. ¿Cómo lo vas a fiscalizar si no le das el rango de legal? O sea, lo único que no se puede fiscalizar es lo que es el mercado negro, ¿no? Los fiscalizables son los formales. Entonces, revierte, hazlo formal y se acabó. Pero aquí- y si necesita asistencia, ¿Está provee la fácil? asistencia. Claro, es sencillo. O sea, si mañana... ¿Y por qué no lo han hecho entonces? Sí, es muy fácil. Porque implica romper un molde vigente en el Perú de más de 500 años. Ya, pero es un molde vigente que está Es beneficiando más, a una hasta, empresa. hasta hoy usamos términos como regalías que se usaba para pagar al rey de España. Pero eso O no sea, está mal. o sea, eso Eso es es problema eso- solamente de eso- nomenclaturas, Cristian. No, lo que más pasa es que allá. la nomenclatura precisamente esconde una forma de pensar. Felizmente Jesús contó una parábola, la parábola de las minas, que es tan vigente hoy, donde uno le entregó y no produjo lo que debió producir. ¿Y qué hizo? ¿Y cuál es la lección de la parábola de las minas? Que le quitó al que tenía y se lo dio al que producía. Es lo mismo que yo digo hoy. Pero, mira, o sea, si has acaparado más allá de lo que puedes explotar, reviértelo y dáselo a quien lo puede producir, como Jesús mismo contó que así es el reino de los cielos. pero nuevamente vamos a los Ese datos. es el ejemplo del reino. Nuevamente vamos a los datos. ¿Sabes cuántos socavones? Ya te dije los socavones, 450, pero ¿sabes cuántos kilómetros de socavones de los concesionarios que tienen su concesión conectan directamente con Poderosa y no precisamente para saber si está ahí Poderosa, sino evidentemente para entrar a sus socavones? 52 kilómetros. Escúchame, Todo el terreno es concesión, pues, todo. No, lo que te digo es que Poderosa tiene sus concesiones. Sí, al costado también tiene otro señor una concesión que tiene sus labores y una planta de beneficios al costado de su duración que cuesta entre 10 millones de soles. Pero Está está bien bien. que lo tenga, pero Está ¿sabes bien. qué ocurre? Que muchas veces entra a los socavones porque sabe de prospección e ingeniería, entra a los socavones Pero, de frente. pero ¿qué y malo entra- hay? O sea, Es que estás entrando a una concesión pero- que no es pero tuya. Lo que pasa es Ese que, es el lo minero. que pasa es que se tiene que dar precisamente el amparo legal para el que lo trabaja, pues. No, es ¿Por que- qué? Porque el otro Claro, no ha tenido, perdón, Cristian, no, lo no que ha tenido no se la puede- fuerza económica ni laboral para Ya, explotarlo. creo que lo que está diciendo Javier es que no se puede permitir que entre quien quiera a un lugar que no le corresponde. No, no, O sí, sea, yo tú entiendo, entras en yo tu entiendo. concesión, sí, pero Yo de tu entiendo. concesión. Pero lo que armar pasa, un túnel a ver, para a ver. que te llegues a la veta No, de Poderosa. no, lo que Escúchame, pasa por debajo, para que nadie te pero vea. ¿sabes lo que hacen? ¿Sabes lo que hacen? ¿Sabes lo que solamente, disculpa, Sí, sí. ¿sabes lo que hacen? Llegan, ven que la veta es importante, capturan a los mineros, minan todo eso, los botan antes que exploten los explosivos, se tumban eso y se quedan con la veta. Permítame responder. Vamos a hacerle una analogía. Es como que acá defendamos el derecho del conde de San Juan de Lurigancho a ser propietario de San Juan de Lurigancho. Y diga, ¿tú sabes cuántas casas han invadido en mi terreno? Ya, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad, la supremacía de la realidad, ¿qué es? Que ya existen, pues. No los vas a desalojar, ¿no? Ya existen. ¿Y por qué existen? Porque el conde de San Juan de Lurigancho no cercó, no hubo seguridad, no hizo Ya, inmobiliario, pero no eso construyó. significa, Cristian, ya, caducó. pero con ese razonamiento, si yo no le pongo linderos a mi casa y hay alguien que se mete por debajo del Pero eso terreno y hace Cofopri, un hueco. pues, eso es Cofopri. O sea, Cofopri legaliza al invasor. Tiene 10 años Te de estoy hablando de concesionario. un terreno en donde no hay Pero, Cofopri, pero no sé, en la, o sea, a ver, a ver, selva en los 90, profunda del en Perú, los 90, o en el Alberto, desierto. ya, en los sí. 90 Alberto Fujimori creó precisamente eso. O sea, cuando venía el provinciano invadía en el territorio del conde de San Juan de Lurigancho y tenía posesión por más de 10 años, es decir, el conde no hizo nada para sacarlos en 10 años, con 10 años se volvía propietario del lugar y se formalizaba. Ese es el trabajo de Hernández Soto, formalizó a los invasores. Pero aquí el conde sabe lo que está haciendo, está matando gente, está capturando trabajadores allí, está Eso minando, es lo que está está- agarrándose. Eso no se puede hacer. O sea, está bien que tú trabajes en tu concesión, nadie lo dice nada. Y está bien que te hagas rico, está bien que te hagas millonario, pero siempre tus concesiones. Pero como te digo, lo que la geología te dice, lo que te dice es que existen 455 bocaminas que llegan directamente a las, Quiero- a las propias vetas quiero- del Poderosa. que no les Y eso no se pertenecen, puede, digamos. y eso no Mira. se puede aceptar. Ya, a ver, ¿entiendes? quiero hacer otro ejemplo de escrito está en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el Señor Todopoderoso a través de Moisés le da el diseño del año jubileo. 7 por 7.
Le dice 7 periodos de 7 años la tierra producirá. 49. Y en el año 50 se rompen todos los contratos de concesión y se vuelve a otorgar al que produzca. Y se otorga libertad. Y se vuelve a dar a quien produzca, precisamente para no tener una herencia por derecho real de sangre, hereditaria, que no coincide con la producción. Es decir, la ley debe de premiar, proteger y beneficiar al productivo. La ley no debe de proteger, premiar ni beneficiar al Eso es ocioso sensato. ni Ese dato ni al es sensato. especulativo. Yo me pregunto, ¿cómo vas a proteger una concesión que solamente explota su 4% de la concesión? Es inconcebible. Pero es que hay una cosa que es importante acá. Es una cosa que es importante acá. Cuando estamos hablando de minería informal, estamos hablando de varios tipos de minería, entre ellos oro y cobre. Pero dime una cosa. El problema, cuando se dicen tierras ociosas en la gran minería, básicamente en la gran minería, que tiene ingeniería, que tiene prospectiva, que tiene recursos humanos, es que estas concesiones nunca están ociosas. Siempre son un activo, o segundo de eso, siempre están en Perdón, exploración. no entiendo. ¿A qué se poder le llama expandir. tierras ociosas? Consideración que no explota, pero Ok. es que lo que pasa es que eso, por ejemplo, Sabes que hay cosas, pero por la gente ejemplo, no las toca. tú dices una gran Para minería, especular, para prestar Tú- préstamos. Pero tú vas a Santa Mina, o vas a otra empresa minera y le dices, ¿tienes usted tierras ociosas? Discúlpeme, señor, no tengo tierras ociosas. Lo que tengo son concesiones que están en exploración constante, porque esas exploraciones van a mantener mi Ya, operación, pero eso es- y esas ya. exploraciones van a llevarse a bolsa, y yo voy a tener que Ya, traer ese es- en ese bolsa ya, dinero ahí es donde para quiero- poder ya. invertir Ahí- en el Perú ahí es y donde yo para quiero- poder generar ahí- empleo y para ahí poder sacar ese precisamente- mineral a ya. que se vuelva riqueza. Precisamente es el modelo que yo cuestiono, pues. Pero ¿por qué vas a A ver, yo cuestiono que se debe mantener vigente un modelo especulativo de crecimiento que dependa de la planificación privada de una empresa. Eso no es un modelo ¿Sabes por qué? especulativo, es un modelo de ¿por qué? mercado. Porque Antamina puede decir, sí, lo voy a explotar acá 10, 15 años. O 20 años. Y como es concesionario, ¿quién lo puede apurar? Nadie. Y la pregunta es, oye, un momento, el Perú es un país en vía de desarrollo. Necesita su producción hoy, no mañana. Pero está Y por bien, lo tanto, puedes hacer. Si este minero que te invadió está produciendo, entonces Que hay lo que haga darle- él y que no lo haga tú, él, porque pues. tú lo estás- que tú estás- Y tu programa, tu formato especulativo de bolsa, de préstamo, de proyección, lo siento, hermano, pero estás en un país en vía de desarrollo y nuestra prioridad, el costo-beneficio, la lógica de beneficio en el Perú es su explotación de Pero los Cristian, recursos. eso no funciona así, ¿sabes por qué? ¿Pero por qué? Porque Porque desde lo cuando, quieren mantener, desde un cuando modelo no, nadie caduco, lo está quiere mantener, obsoleto. nadie lo quiere mantener. Hay que derogarlo. Perdón, Pero mira, ve, solamente Sí, esto. perdón, paréntesis. Hay que romper paréntesis. las cadenas de justicia. No, es que, Traes un vasito de agua a los dos, por favor. es que mira, ve, Hay que- Estamos entre ¿sabes amigos, cuál- ¿ah? sí, sí, sí. Javier ¿Sabes Iván. cuál- sí, sí, sí. Cristian, estamos entre patas. Pero Dejemos a mira, nuestro pueblo ir pero mira, libre ve, ¿sabes al trabajo. cuándo A ver, déjalo explicar. ¿Sabes cuándo descubrieron Cayabeco? En el 93. ¿Y sabes cuándo se hizo realidad 30 años después? ¿Por qué? ¿Por especulación? ¿Porque no querían hacerlo? No, porque no podían hacerlo, porque hay un Estado que no pudo hacerlo, que tienes 450 pasos para poder sacar un gran proyecto, es que en verdad este también. momento lo puedes Eso es sacar. cierto. Eso es ¿Por qué no ya, sacas yo no, Tonga? ya, ojo que yo no ¿Por qué no cuestiono- sacas Tía María? Yo no Por todo el cuestiono... problema ya, que hay. Exactamente, Exacto. o sea, no, es que no. pero el problema discúlpame, ¿cuál no, es? El no, problema es la legitimidad. no, o sea, otro- la legitimidad ¿cuál es? A ver, uno puede tener la ley. O sea, la ley no es Además, legítima. Uno puede tener La ley es legítima. razón. No siempre. Ah, la ley no es Porque la legítima. legitimidad necesita el consentimiento. Ah, no, eso es Por populismo. supuesto, no. Entonces, claro, Mira, evidentemente, porque... aún Dios mismo, cuando habla con el profeta Samuel y le dice, Señor, ¿te han rechazado? ¿Quieren un rey? O sea, las decisiones O sea, de Dios entonces, ¿qué pueden ser quiere- legítimas o no. Pero entonces, ¿qué dijo Dios? A Samuel dijo, no te preocupes, a ti no te han rechazado a mí. O sea, aún Dios respetó la legitimidad de la voluntad de un pueblo que estaba equivocado. Y le dijo, y eso va a ser la consecuencia de su error. Sus hijas serán llevadas a la guerra. Claro, o sea, lo legítimo no significa que sea lo correcto. Claro, tampoco. ni tampoco lo verás, ni tampoco lo justo. Eso pero también es es verdad. el Pero la componente ley- más pero la ley- importante. la La ley- típica ley, pero el la típico ley- ejemplo de toda la vida, ¿no? Pero- Los nazis eran en su pero momento la ley, legítimos y pero no- la ley no eran correctos. constituyente sí es legítima. No, lo La que ley yo- lo que constituyente yo sí es quiero decir, legítima. lo que yo quiero decir es que O sea- es mejor estar errado en tu voluntad que estar en lo cierto fuera de tu voluntad. Porque lo segundo, por más certero que esté, es ilegítimo al no ser consentido, no emanar de uno. Sí, claro. Es decir, es impuesto, es impropio. Y nosotros como peruanos debemos de entender que tenemos la soberanía nacional. Nosotros Pero- no tenemos por qué defender como ley escrita divina modelos que no necesariamente se ajustan a nuestra realidad. Yo entiendo que se requiere estabilidad jurídica para los grandes proyectos mineros, pero hay un mineral llamado oro, aurífero, que tiene otro tipo de tratamiento. Yo no estoy diciendo, ¿quién va a invadir una mina de litio? ¿Quién va a invadir una mina de Tustengo?
de antimonio. Antes decían que iba a haber una mina de cobre y le están invadiendo ya, minas de cobre. lo que pasa es que esos minerales requieren otro tipo de tratamiento que no son fáciles. En cambio, el oro es distinto. El oro está ahorita en $3.400 la onza. Es el precio más alto de la historia. Y por lo tanto, si antes ya migraban los agricultores a minería cuando el precio subía o el cobre, ahora con más razón, el grupo más organizado socialmente del Perú hoy y con caras a las próximas elecciones es la pequeña minería. Pero lo que no podemos... El partido político que se comprometa a solucionar el problema de los pequeños mineros será el próximo presidente del Perú, sin duda alguna. Sí, pero... De la misma forma que los profesores llevaron a Pedro Castillo, porque era un grupo social organizado. No tiene nada que ver con centro, izquierda, derecha, marxista, leninista. No, tiene que ver que en el Perú los grupos organizados son los que catalizan el poder político, como lo fue con Mis hijos no te metas con López Aliaga. Es lo mismo. Ahora, el único grupo social organizado que el Perú tiene, plena, y va a seguir creciendo el grupo por el precio del oro, Mineros. es la pequeña minería. Sí, pero hay una cosa que es importante. Yo no estoy hablando de política. No estoy hablando de política, que eso lo habla Cristian, que es político. Yo no estoy hablando de política. ¿Sí, no? Y que hablen los partidos políticos que hablen. Yo estoy hablando de conceptos, de que hay que diferenciar, que el minero no es igual en todas partes, de que tenemos que resolver un problema, sí tenemos que resolver un problema. Y eso cuesta quien le cueste. Eso no es político, eso es técnica fundamentalmente. Y esa técnica no se sujeta a términos políticos. En términos políticos tú puedes hacer, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a darle la concesión a todo el mundo. Vas a hacer una revolución a todo el mundo. ¿Eso está bien? Eso no está bien. Aquí hablan que en términos técnicos estamos hablando hasta que Cristian dice que esta masa, en efecto, que es una masa distinta, va a ser canalizada. Eso es otra cosa. Yo no quiero hablar de eso. Pero lo que quiero hablar es de cómo resolvemos un problema, pero sin criminalizar y sin romantizar al minero informal. Mira, eso es lo que debemos hacer. yo creo que la solución escrito está en la Biblia por la misma parábola de Jesús, en la parábola de las minas. Literal. Jesús le dio a cada uno una mina, uno no produjo, ¿y qué hizo? Se lo quitó y se lo dio a quien produjo. No sabíamos que estábamos en un estado confesional. No, pero inspirado en el cristianismo. Estamos en una radio cristiana. Ese es obviamente lo determinante y lo prioritario es lo que escrito está. Yo soy amigo de los dos, así que no Bueno, voy a entrar en el tema. yo soy más amigo de Jesucristo, hermano. Sí, sí, yo soy yo más lo amigo sé, de yo lo Jesucristo que de las personas. Sí. Por ende, Es sí, que los dos tienen ideas interesantes. pero no es mi Cristian. idea, es Jesús. Yo no cito mi pensamiento, ni siquiera mi opinión. o sea, acá mi opinión es irrelevante. Yo estoy de acuerdo contigo Ajá. en que si hay algo, hay un pedazo de tierra que no se está produciendo, a ver, se tiene que hacer algo para que eso empiece a producir. Vuelvo a la cita de la parábola de Jesús. Correcto. Jesús dijo, la mina que no produce, quítaselo. Ya, Dice, pero quítaselo tiene y que entrégaselo hacerse- al que lo produzca. Tiene que hacerse dentro de la legitimidad. ¿Ok? Pero, y a si ver, hay pero- y si hay un topo que te está haciendo un hueco por debajo de la tierra para agarrar Entiendo, parte del mineral que entiendo, supuestamente entiendo, no pero, se puede pero permitir ese eso, topo, ¿verdad? O ya, sea, de acuerdo, más o menos esa es la idea. pero ese topo no se está metiendo a tu labor principal, sino que está metido en las labores donde tú no has explorado ni explotado. No, ¿Me dejo al entender? contrario. O sea, es tan vasto el batolito No, de no es oro. cierto. El batolito de oro de Patás es tan grande. Eso no es cierto, Cristian. Es que el campamento minero Eso no de es La cierto. Porosa no es el Existen 100%. 52 No es. En promedio, solamente en promedio hay 52 kilómetros que conectan directamente a las vetas de Poderosa. Por Dios, aquí el problema no es Poderosa. Aquí el problema es que no se respeta la concesión de cualquier empresa que sea poderosa. Y segundo, aquí no hay que alabar. Aquí no hay que promover una lucha de clases entre el minero e la gran minería, que como te digo, solamente tiene el 12% de problema. No, aquí lo que hay que es un modelo de concertación entre el pequeño y el mediano y el gran minero. No necesitamos una lucha Necesito de clases entre el gran minero y necesito el la pequeño reflexión minero. final de cada Eso uno. es marxismo. Eso es marxismo. La lucha de clases en la minería informal, eso sería marxismo. Y desafortunadamente mi amigo Cristian está dejando de ser católico para ser marxista en este No, momento, Cristian porque es está cristiano. alentando Literal del término. Cristian, tu reflexión final, por favor. A ver, te mira. dieron, ¿ah? Sí, Te claro. dolió claro, esa, claro, la claro. última. Mira, yo creo que Primera vez que veo que a Cristian le duele una cosa que le... No. Hay explotación del marxismo. A ver, No. déjalo terminar porque nos quedan 4 minutos. Mira, 2 minutos para Cristian, 2 minutos para Javier Iván. Como escrito está, la paz es la consecuencia de la justicia. No puede haber paz sin justicia. El Perú está convulsionado porque no hay justicia. Y no hay justicia porque no se respetan los mandatos que Jesús dio. Yo cito la parábola de las minas de Jesús. Quitémosle al que no produce y démosle al que produce. Y si para eso hay que cambiar la legislación, el sistema, la constitución, el país, la nación, que sea lo que sea. Pero hagamos un modelo más semejante al reino. Es lo que corresponde. Los talentos. Javier Iván. Lo que he dicho es básicamente agustiniano. ¿Me entiendes? Que existe la ciudad de, Perdón, yo soy la agustiniano. ciudad de Dios, ¿ya? Y Babilonia por otro lado, en el que existen buenos y malos. Eso no existe. Mira, todos empatados no son buenos, como todos empatados no son malos. Aquí lo que hay que tener es que separar
la ideología, separar la política, separar otras cosas, e irnos a la razón técnica, a la razón instrumental. Irnos a la razón instrumental y vamos a decir cómo podemos formalizar y hacer una formalización que sea técnica, honesta, sincera, y que, a una cosa fundamental, ni criminalizar a los mineros informales, que son evidentemente un bastión electoral, ni romantizarlos tampoco, ¿me entiendes? Aquí hay que decir las cosas como suenan, hay que decir las cosas como no le gusta escuchar a la gente. Yo creo que vamos por ese lado. Muchachos, han sido ustedes muy amables. Cuando Muy sea bueno. presidente los voy a llevar a los dos. Bien, chicos, de verdad, ha sido muy agradable. Además, he aprendido mucho porque es un tema que yo no manejo, no es mi expertise. Y los dos están metidos en el tema, así que ha sido bueno para nosotros y para la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. No, a muchas todos. gracias. Que Dios les bendiga. Se acabó el programa.